Bueno, ahí va. Hola, mi nombre es Mario Fernando Ateortúa del canal MF Ateortúa de YouTube. Hoy les vengo a hablar de algo que leí en el periódico hoy 29 de enero. Bueno, tal vez la noticia sea más vieja, pero lo leí hoy. Se trata de la idea que tiene el presidente de la República de crear un cuerpo de policía rural. Lo que no suena tan mal, claro, porque la mayoría del territorio nacional es rural, es un territorio pues básicamente inhabitado. Lo que pasa es que este cuerpo de policía rural va a estar conformado por dos desmovilizados de las FARC en el marco del posconflicto. Lo que argumentó este hombre es que se trata de personas con vocación militar, por no decir vocación sicarial o terrorista, porque para ser militar se requiere haber sido formado en una organización legal y que tienen conocimiento del campo y todo esto, de cómo operar, por no decir delinquir, en estos territorios no urbanizados. Hasta ahí suena bien, pero el problema es que se trata de ellos, se trata de estas personas que están acostumbradas a hacer las cosas muy enérgicamente. Es decir, estas personas, o mejor dicho, en los territorios donde estas personas han ejercido de gobierno, las leyes son muy estrictas, no son tan laxas como en el Estado Social de Derecho. Y cuando me refiero a que no son laxas y que son estrictas, no me refiero a leyes de corte socialista, a leyes de corte equitativo y no me refiero a que van a hacer cumplir todas las medidas que, que requieren las personas para su bienestar. Lo que digo, y lo voy a citar con casos muy puntuales, con casos de los que yo sé, pero que al momento no tengo un documento que lo referencie, pero sí que lo pueden buscar, de que estas personas han asesinado a otras simplemente por robarse unas matas de coca de un cultivo ilícito. Han asesinado a otras por fumar marihuana en estos sectores. Para aquellos que no crean, pueden mirar la obra o las obras de Villamarín Pulido, que ha hablado de estos temas sin muchos tapujos. También hay un libro muy bueno que no recuerdo el autor, que se llama La Ley del Monte. Tiene varias crónicas y todas son verídicas. Ay, por cierto, les recomiendo la de los árboles que caminan, ¿no? Es increíble. Pero todo esto ¿a qué viene? ¿A qué viene la cosa de tener una policía rural? Bueno, se relaciona más con el tema de la locomotora minera que con otra cosa. La locomotora minera y los acuerdos suscritos y que está suscribiendo ahora el gobierno de la República con Estados Unidos, con Europa, con Corea del Sur, tal vez próximamente con China, bueno, con China Popular, valga la aclaración, son causantes cada vez más de disgustos y cada vez más de huelgas y de manifestaciones mucho más radicales. ¿A qué voy? Para el gobierno, mejor dicho, para el gobierno no, porque si digo gobierno,
hago referencia a algo que todos hemos elegido, a algo que debería ser conveniente para todos nosotros, para los colombianos. Mejor dicho, a las compañías y al poder fáctico le conviene que exista un cuerpo de represión que sea especialista en el campo y que además carezca de la moral y de la ética de la que carecería cualquier otra, de la que no carecería cualquier otra persona. ¿Para qué? Para realizar acciones represivas contra las personas que no estén muy de acuerdo con los acuerdos de libre comercio, con los proyectos mineroenergéticos del que, bueno, hace poco estaba viendo, y me gustaría que ustedes también vieran el canal del Congreso, donde se trató un poco de la consulta previa y que públicamente el presidente de la República, Juan Manuel Santos, dijo que las consultas previas no servían para nada, menos en estos proyectos. Y hay que ver por qué. Bueno, ¿por qué no? Pues hay que ver por qué no sirven. Bueno, no sirven a ellos, no sirven al propósito de que estas personas se sigan enriqueciendo. No sirven para ellos, pero para el resto del mundo sí sirve. Quiero tantas cosas por decir, pero se me cruzan los cables. Quiero hacer mención al tema de ese tema que les he dicho de las consultas previas y de la policía rural o del futuro cuerpo de policía rural, que obviamente va a ser el que va a garantizar que el final de la consulta previa sea benéfico efectivamente para las personas que tienen inversiones millonarias en las compañías mineras y en las compañías coloniales como Monsanto. En el marco también vemos que se trata de un periodo de nuestro país. Es muy triste realmente. También trata de un periodo de nuestro país en que se ha acabado con conciencias, con la única organización gubernamental encargada de promover los estudios científicos. Ha sido el gobierno que, además de eso, ha acabado con las ciudades con sus proyectos de viviendas gratis, que son simplemente tugurios gratis. ¿Tugurios para quiénes? Para las personas que carecen de vivienda, simplemente por darles un pan rancio, un pan viejo, un pan duro a aquella persona que realmente necesita es un pan bien hecho. Este gobierno, además de todo esto, ha sido el que le regaló San Andrés a Nicaragua, al segundo país más miserable de Latinoamérica. Le regaló buena parte del territorio marítimo de Colombia. Y no se lo regaló de hecho, o tal vez sí secretamente. Se lo regaló al no tener abogados efectivos en los procesos de litigio de la Corte de La Haya, que por cierto me parece una organización corrupta y degenerada, al igual que la ONU, pero no es el caso de ahora de la ONU. El hecho de que quede en la misma conurbación donde están las principales sedes de compañías petroleras enormes como Shell deja mucho que pensar. Santos le regaló a Nicaragua la reserva de Sunflower por inacción. Nicaragua ya había vendido
la reserva de Sunflower a las compañías privadas, muchas de ellas norteamericanas, holandesas y de todo tipo, para hacer explotación petrolera en esta importante reserva del mundo. ¿Y ahora qué va a pasar con las Fuerzas Armadas legales? Por ejemplo, con la Policía Nacional. La segunda parte de su nombre, que dice nacional, hace referencia a que es un cuerpo que debe estar presente en todo el país, independientemente de que sea selva, llano, ciudad, montaña, cordillera, pico, o como quiera decirle, o como quiera pensar, o como sea la descripción geográfica. Está el ejército que hace tareas policivas por los problemas que tenemos de infraestructura vial, infraestructura ferroviaria, infraestructura para ejercer soberanía o control público efectivo por medios convencionales, y que tampoco lo hace tan mal, entre otras cosas. ¿Qué va a pasar con ellos? Pues se le van, pues nada, ¿qué pretenderá el presidente ahora con este policía rural? Pues los dejará relegados a las ciudades, a la Policía Nacional, que tiene ya más de 100 años de tradición en Colombia. O también se va a crear un cuerpo de policía urbano con los desmovilizados del próximo proceso de paz con el ELN. O tal vez en esta rueda loca que llamamos vida nacional se abran oportunidades laborales, o no, por no decirlo, oportunidades laborales para ejercer la represión efectiva y descarada en un nuevo cuerpo de policía urbana a las personas que han sido parte de las BACRIM y de los cuerpos paramilitares. En todo esto, ¿será que estamos presenciando el final de las Fuerzas Armadas de Colombia? El final de más de 200 años de historia. Y cuando digo más de 200 años de historia, me refiero a más tiempo del que lleva la República existiendo, porque el Ejército Libertador existe desde antes de que existiera la personalidad internacional de Colombia. Igual ya ha pasado, personajes no muy admirables de la historia lo han hecho. Por ejemplo, Hitler acabó con el ejército de Alemania y con las fuerzas armadas de ese país, y la reemplazó por las Wehrmacht y por sus cuerpos de policía secreta. Y estas personas en primera, o los primeros integrantes de estos cuerpos, eran quienes los han apoyado o quienes lo apoyaron en el fallido golpe de estado de 1923, que se llamó el Múnich Putsch o Push. Bueno, no soy muy bueno con el alemán, con el idioma alemán. No es más, simplemente les recomiendo el documental 970, que habla de las barbaridades que hace Monsanto, auspiciado por el gobierno de la República. Les sugiero que sigan los debates del Congreso. Les sugiero que lean, que investiguen, que no se queden con lo que digo, y que si no están de acuerdo, pues miren a otros lados y háganse su propia opinión. Por ahora solo quiero lanzar un mensaje ofensivo al gobierno de Nicaragua. Señores gobernantes de Nicaragua, o señor presidente de Nicaragua,
Está bien que usted hoy día, gracias a un despojo hecho por un cuerpo internacional como la Haya, como la Corte de la Haya, tenga parte de nuestro mar territorial. Bien por usted, que antes de eso ya le había vendido partes de ese mar a compañías petroleras, muchas de ellas yanquis, cuando usted dice ser un gran enemigo del malvado imperio norteamericano. Pero le quiero recordar, hoy aquí hay un presidente tonto, un presidente imbécil, un presidente que prefiere ser un buen diplomático y quedar bien con todo el mundo, como lo hace cualquier hipócrita. Y le ha garantizado que usted sigue con sus cosas megalómanas. Pero yo le aseguro, señor, que un día va a llegar alguien que va a hacer que nos va a devolver nuestro mar. Una persona que, ya sea por las vías diplomáticas o por las vías de hecho, va a lograr que lo nuestro vuelva a ser nuestro. Bueno, que lo nuestro vuelva a estar bajo nuestro control reconocido. Le recuerdo que Grecia estuvo bajo el dominio otomano 400 años. Después de eso, no perdió ni su idioma, ni muchísimas de sus tradiciones. Le quiero recordar también que el Imperio Otomano fue uno de los más grandes, si no el más grande, que ha tenido la historia de la humanidad. Le quiero recordar que su país es el segundo más miserable de toda Latinoamérica, el segundo más pobre después de Haití. Quiero recordar que no van a hacer falta 400 años para recuperar lo nuestro. Le quiero decir que el día que menos espere se va a caer su castillo de naipes. Se va a caer todo esto que usted ha montado, usted y sus amigos yanquis, sus amigos petroleros, a los que abiertamente dice odiar, pero con los hechos usted está diciendo que los ama y que por ellos da hasta lo que no tiene. Y la muestra es que usted estaba regalando lo nuestro, que es algo que usted no tiene. Hasta ahí el video de hoy. Y les dejo abajo el documental 970. Les dejo abajo el link para que lo miren, porque ya que hay tantas quejas en YouTube de personas que dicen que no existen documentales que hablen de esto, pues les quiero decir que sí están ahí. Hay documentales de todo esto, hay buen contenido. Igual no se queden solo con el YouTube, hay muchas redes de videos que son libres. También tienen que leer, si son de internet, pues hay muchas redes que son desalineadas, por así decirlo, que no están alineadas y pues que están muy bien. Yo no creo del todo en ellas, pero sí son muy útiles a la hora de hacerse una idea imparcial. Es todo, muchas gracias y que estén bien.